empezamos la última sesión de esta discusión, de este diálogo, en el que efectivamente al final queremos que todos los comentarios y todas las preguntas alrededor de las dos últimas sesiones, de esta que vamos a presentar ahora, donde está Leonardo, Santiago, Marcela, y de la anterior, las podamos reunir y podamos sacar tal vez alguna buena conclusión para terminar. Emprendimiento de alto impacto para los puristas, digamos, en temas de empresas y tal. Esto de impacto podría querer decir de pronto como que usted está haciendo impacto social o impacto ambiental o algo de ese estilo, y no. La discusión que vamos a tener aquí en las tres próximas presentaciones es crecimiento de las pymes. Otra vez, de lo que se trata es de las pymes lentas, de las pymes improductivas, de las pymes poco empleadoras, tratar de hacer campeonas. Entonces, para saber cómo se aprovechan estas, digamos, esta herramienta potente para el desarrollo de los países, vamos a darle la palabra primero a Marcela Eslava para que nos cuente cuáles son empresas de crecimiento extraordinario y eso cómo se hace. Muchas gracias. Yo voy a hacer algo menos ambicioso que eso que acaba de decir, que es más bien de regreso, como hice esta mañana, tratar de contarles a partir de los datos más comprensivos que tenemos sobre Colombia en términos de la demografía de las empresas, qué es lo que nosotros vemos que sucede en términos de alto crecimiento o de lo que aquí llamo extraordinario crecimiento en Colombia, porque era el nombre que inicialmente le habían puesto a la sesión, pero efectivamente lo que les voy a mostrar es muy relacionado. Vuelvo a tratar de mantener como esta mañana un paradigma de comparación para ver cómo a qué nos querríamos parecer. Esto es una gráfica que tomé prestado del trabajo de Chantal Chieh y Pete Cleneux, que es un área de la literatura que recientemente ha empezado a pensar en el crecimiento de las empresas sobre el mediano y el largo plazo. Esto se evidencia de nuevo para la manufactura, de nuevo por las mismas razones por las que esta mañana yo me limité a la manufactura, y es que es donde tenemos datos. Y yo quisiera hacer ese llamado muy claramente aquí porque con frecuencia, como la manufactura es la que sabemos medir, aprendemos cosas sobre la manufactura y las extrapolamos a industrias donde no necesariamente aplican. Yo creo que eso viene muy a colación al respecto de la sesión previa, donde de intervenciones manufactureras estamos aprendiendo y tratando de, en el caso colombiano, crear una política de intervención que se expande a todos los sectores, y yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos a la hora de entrar en detalles como los que estaba mencionando Rafael al final sobre exactamente cómo es que llevamos esto a la implementación. Esta gráfica en particular, les cuento cómo está puesta porque les voy a mostrar varias de este estilo. Lo que ustedes tienen en el eje X son edades de los establecimientos manufactureros, y lo que tienen en el eje Y es el empleo en cada momento del tiempo de la edad de los establecimientos comparado con su edad inicial. Por eso está en 1 en la edad básica. Entonces, si por ejemplo aquí hay 2, lo que eso quiere decir es que en algún punto entre 5 y 10 años las empresas en Estados Unidos, o los establecimientos manufactureros para ser precisa, en Estados Unidos se duplicaron en tamaño y así sucesivamente. Y el hecho fundamental que sale de esta gráfica es que una de las características que diferencian a las economías más versus las menos desarrolladas, y en particular aquí a México e India contra Estados Unidos, es que el crecimiento al interior de una empresa sobre el ciclo de la vida es mucho más acelerado en Estados Unidos que lo es en México y en India. Esta gráfica tiene un poquito de trampa porque es que esto en realidad no es la misma empresa a los 14 años dividida por ella misma a los 5 años, es la cohorte que tenía 14 versus la cohorte que tenía 5, y eso tiene una serie de sesgos. En Colombia tenemos la fortuna de tener datos que nos permiten hacer esto longitudinalmente, pero para propósitos de comparación voy a mostrarles aquí los cortes transversales como este, si bien para Colombia de nuevo conocemos lo que es esto longitudinal, tal vez he debido traerlo, pero no lo hice. Esto es entonces lo que pasa si hacemos esa misma gráfica para Colombia comparada con datos similares de Estados Unidos, es decir, los datos de Estados Unidos cortados parecidos a la
a la industria manufacturera para que sean comparables. Y de nuevo tenemos a Estados Unidos creciendo, el establecimiento promedio de una cierta edad en Estados Unidos, habiendo crecido mucho más rápido comparado a los de recién nacidos que lo que sucede en Colombia. Entonces ese es un hecho fundamental del problema de desarrollo colombiano y en particular del problema de la empresarialidad colombiana que necesitamos tratar de entender. Y lo que yo voy a mostrarles sobre la presentación trata de hacer énfasis en que esta diferencia promedio es una diferencia que en buena parte viene del tema de alto crecimiento. Hay muchas otras dimensiones en las cuales, si yo agarro esos mismos datos de Estados Unidos y los mismos datos de Colombia, cojo todo ese universo y miro la distribución del crecimiento, esas dos cosas se parecen. Es decir, en donde no está la diferencia. Por un lado, no es porque es que en Colombia tengamos enorme heterogeneidad, no, hay mucha dispersión en crecimiento tanto en Estados Unidos como en Colombia y de hecho ese es un hecho del crecimiento empresarial en los distintos países donde se ha documentado. Por otro lado, y venga en reto algo que yo misma les dije esta mañana, el crecimiento está concentrado en las empresas jóvenes. Aquí les estoy pintando la tasa de crecimiento interanual del empleo, pero lo estoy dividiendo por edad y tamaño. Esta mañana les mostré la división solamente por tamaño. Y esto es para periodos similares en los dos países. Lo que yo les mostré esta mañana es que los pequeños en Estados Unidos crecen más que los grandes y eso no es cierto en Colombia. Pero además ese hecho esconde una trampita y es que eso de que los pequeños crecen más que los grandes desaparece cuando yo condiciono por edad. En esencia lo que pasa es que entre los establecimientos más pequeños tienen una sobre representación los establecimientos jóvenes y son esos los que efectivamente crecen más. Entonces si yo pinto los pequeños, los medianos, los grandes por separado, siempre los establecimientos jóvenes crecen más que los de más edad y eso es cierto no solo en Estados Unidos sino también en Colombia. Y además condicionar por edad pues voltea el hecho aparentemente tan favorable a los establecimientos pequeños, porque si ustedes se paran aquí, si se dan cuenta, cualquiera de estas barritas es más alta en grandes que en pequeños, y eso es cierto para jóvenes, es cierto para los menos jóvenes, es cierto para los viejos. En Colombia, en Estados Unidos, un poco también es el caso, aunque es cierto que es menos marcado que en Colombia. Entonces, esos hechos se reproducen en Colombia y en Estados Unidos. Se reproduce también el hecho de que son los más jóvenes y también los más pequeños los que tienen más altas tasas de salida. Aquí las tasas de salida están, lo mismo en la gráfica anterior, ponderadas por empleo. Eso quiere decir que cuando digo la probabilidad de salida, lo que estoy hablando es de la probabilidad de que un cierto empleo se destruya por la salida del establecimiento en el cual está ese empleo. Entonces, de nuevo, este patrón es decreciente aquí, quiere decir eso que los más jóvenes tienen más probabilidad de salida y lo mismo los más pequeños, y eso probablemente no es particularmente sorprendente. Perdón, un segundo, me devuelvo acá. Pero, ¿dónde está lo que sí es distinto? Y yo querría decir que en buena parte es la ausencia, aclaro ahí, o la menor presencia de crecimiento extraordinario entre el sector manufacturero, no microempresarial colombiano, comparado con el mismo sector en Estados Unidos. Lo primero que les quiero mostrar es algo que ya les señalé esta mañana, pero voy a repetirlo acá, porque creo que es el hecho fundamental. Aquí, de nuevo, pinté sobre las edades de los establecimientos manufactureros, el crecimiento de nuevo, pero ahora pinté la distribución. Ya no tengo el promedio como en la primera gráfica, sino que aquí está la mediana, el establecimiento de la mitad si los parto del de menor al de más alto crecimiento. Aquí está el percentil 90, el establecimiento número 90%, o en el establecimiento del 90% en ese mismo orden, y aquí está el del 10. Y yo, lo que a mí por lo menos me salta a la vista de esa gráfica es que la apertura es mucho mayor aquí que allá, y en particular esta línea, la línea de lo que de manera muy ligera estoy llamando aquí crecimiento extraordinario, el crecimiento más alto que podríamos ver
es mucho más alta en Estados Unidos que en Colombia, y por supuesto estos están expresados en unidades comparables. También les señalaba esta mañana que incluso el percentil 10 también es más bajito, más destrucción en Estados Unidos comparado con Colombia, y eso es algo que solemos asociar con más experimentación. Usted puede embarrarla más en Estados Unidos, pero eso también hace que quienes sí, efectivamente sobreviven y sean los mejores entre los que sobreviven, tienen un crecimiento más alto. De nuevo aquí vemos pues el patrón decreciente sobre el ciclo de vida, pero más marcadamente decreciente en el percentil 90 en Estados Unidos que en Colombia. Entonces ese es un primer hecho que apunta a la ausencia de crecimiento extraordinario. El otro hecho que apunta a la ausencia de crecimiento extraordinario tiene que ver con algo que ya mencioné esta mañana, yo lo llamé esclerosis. Ana, ¿le puedo pedir si me pasa la otra un segundito? Quiero volver a poner la gráfica, la embarré no trayéndola en esta misma diapositiva, pero como hay gente que no estaba esta mañana, no quiero dejar de mostrárselas. Les señalaba esta mañana que hay mucha concentración en establecimientos muy viejos en Colombia, más concentración de la que hay en Estados Unidos, y que además entre los pequeños es proporcionalmente más alto en Colombia que en Estados Unidos, comparado con su total presencia en la distribución, aquellos que sobreviven hasta edades muy avanzadas. Es decir, usted puede en el mercado colombiano quedarse para siempre sin ninguna ambición de crecimiento y sobrevivir allí. Y por supuesto esa falta de que el mercado lo esté retando, David nos mostraba hace un rato la importancia de la competencia para que usted se esfuerce en tener mejores prácticas empresariales, en mejores prácticas gerenciales, se ve reflejada acá. Otro reflejo es el hecho de que el diferencial de tasas de salida entre los jóvenes y los más viejos, yo les decía, tanto en Colombia como en Estados Unidos, es más probable que un establecimiento desaparezca en sus primeros años a que desaparezca después, eso es cierto. Pero en términos de magnitud, el diferencial entre jóvenes y viejos es menor en Colombia que en Estados Unidos, y es especialmente menor si yo comparo la distancia entre medianos y grandes y pequeños y grandes. En otras palabras, en Estados Unidos, si usted es pequeño y es más chiquito, es mucho más probable relativo al resto de categorías que salga de lo que lo es en Colombia, y ese es otro reflejo de ese problema de esclerosis. Entonces, eso para decir desde el punto de vista del diagnóstico de lo que nos dice la demografía de los establecimientos en Colombia, y de nuevo limitados a los establecimientos manufactureros, tenemos ese doble problema de falta de altísimo crecimiento empresarial entre quienes sí sobreviven, y al mismo tiempo de la probabilidad indiscutiblemente asociada a lo primero, de la probabilidad de simplemente quedarse para siempre en el mercado con un negocio de poca ambición. Déjenme solo poner un punto más sobre la mesa, quedamos de estar muy juiciosos con el tiempo y me comprometo a estarlo, pero déjenme poner un punto más sobre la mesa que tiene que ver con, ya entendemos que comparados con Estados Unidos tenemos menos crecimiento extraordinario, pero pensemos cuando tenemos crecimiento extraordinario en Colombia, ¿qué factores pueden estar detrás de ese crecimiento extraordinario? Melissa mostró esta mañana algo que está relacionado con lo que les voy a mostrar ahora. Melissa lo mostró para crecimiento extraordinario expresado en términos de producto, yo lo voy a mostrar aquí para crecimiento extraordinario en términos de ventas, porque esa es una métrica para la cual tenemos puntos de comparación en particular en Estados Unidos. Tal vez la gráfica que más les quiero mostrar es esta. En esencia, esto es de nuevo la misma idea de representar sobre el ciclo de vida. Y estoy en esencia descomponiendo las razones del crecimiento de un establecimiento en 4 cosas fundamentales. 2 que asociamos a la productividad y que yo quiero dividir aquí en lo que llamamos la productividad por cantidades y algo que yo quiero llamar la productividad por demanda. Aquí, la productividad por demanda. Por otro lado, ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Por otro lado, los costos, los precios de los insumos, y por otro lado, lo que Melissa llamó esta mañana factores externos a esas características. La productividad de la empresa y los costos que observa son atributos de ella misma. De alguna manera puede hacer esfuerzos para mejorarlos, puede hacer inversiones en mejorar productividad. Las prácticas gerenciales son un ejemplo de ese tipo de esfuerzos. Lo que les quiero mostrar se parte en 2 pedazos. Lo primero es que si yo separo aquí los percentiles de más bajo crecimiento y de más alto crecimiento en términos de los atributos propios de la empresa, la diferencia entre este panel y este panel no está tanto en la lineecita punteada, que es la productividad por cantidades.
para aquellos que están más metidos en la discusión de innovación y demás, esa sería la que estaríamos relacionando más con innovaciones de proceso, por ejemplo. Sino, y tampoco parece estar fundamentalmente asociada a los temas de los precios de los insumos. Lo que realmente difiere cuando estas líneas realmente se separan es en ese otro elemento que estoy llamando PTF de demanda. De nuevo, esto es en términos de crecimiento de ventas. Si lo hiciéramos en términos de crecimiento del producto, el peso del factor de demanda y el factor de cantidad sería más balanceado, casi por construcción, ¿no? Porque el proceso lo que me permite es generar más cantidades. ¿Qué es este tema de la productividad por demanda? Es la idea de reconocer que yo no solo quiero que usted produzca más unidades del mismo producto, sino que además le quiero valorar que usted nos produzca unidades de un tipo de producto que el consumidor valora más, que en últimas nos generan más bienestar. Y entonces la manera en que efectivamente estamos midiendo eso es que estamos diciéndole a usted, usted tiene más demanda, más productividad por el lado de la demanda, si usted es capaz de vender más unidades al mismo precio. O, por el otro lado, si usted es capaz de cobrar más precio por las mismas unidades. Si el consumidor le está pagando más precio por la misma unidad, pues nosotros estamos diciéndole a usted que el consumidor nos revela que prefiere lo que usted está haciendo. Y eso es un poco lo que está detrás de esta idea. Entonces, el primer elemento que quería destacar es realmente, en términos de ventas, un elemento que se diferencia de manera muy importante en términos de crecimiento sobre el ciclo de vida es esta productividad por el lado de la demanda. Y si de nuevo nos ponemos en el lenguaje de la innovación, estaríamos hablando de cosas más relacionadas con innovación de producto. Y el otro elemento que les quiero mostrar es, estábamos ahorita parados en estas ventas predichas que tienen tanto los componentes de PTFQ como precios de insumos como el de demanda, y ahora les pinto en negrito lo que es el crecimiento verdadero. Lo que separa el uno del otro, el crecimiento verdadero del crecimiento predicho, del crecimiento que tiene que ver con sus atributos fundamentales, es lo que Melissa esta mañana llamó factores externos. Cosas que tengan que ver con algo que le impide a usted, que es tan bueno en estos términos de sus atributos, sacarle suficiente jugo. Y eso, lo que estamos viendo en esta gráfica es que vemos por un lado que las empresas con mejores atributos no están pudiendo sacarle suficiente jugo, y por otro lado, y de manera mucho más marcada, que las empresas con atributos menos buenos están pudiendo sacarles mucho más jugo. Hay algo en el entorno económico que nos está permitiendo, y es una manifestación más de lo mismo que veíamos hace un rato, sobrevivir en el mercado e incluso vender sin tener unos atributos particularmente privilegiados. Y eso pues se ve en el hecho de que en términos de la distribución que estaba debajo de lo que veíamos atrás, esta PTFD, la del lado de la demanda, pues se separa mucho más sobre el ciclo de vida que la PTFQ. Entonces, esos dos mensajes yo creo que nos llevan a, de nuevo, planteándolo ya en los términos en los que Rafael estaba discutiendo la implementación en particular de las intervenciones sobre capacidades gerenciales hacia adelante. ¿Dónde nos metemos más? ¿Será que nos metemos más en la planta? Por ejemplo, era una de las discusiones que Rafael planteaba. Yo les diría, esto que está hecho solo para el sector manufacturero, nos sugiere que aún en ese sector, ese no es el único lugar y de pronto incluso no es el lugar donde más parte de los cuerpos están enterrados, por decirlo de alguna manera. Y en cambio, intervenciones la disyuntiva que Rafael nos planteaba era, oiga, entre entrenar al gerente y de pronto meternos más en la planta. Yo le diría, la disyuntiva tiene otra patica que puede estar en el gerente o no, pero que tiene que ver con acercarnos al mercado, con contactarnos justamente con el mercado de base. Lo último que les quiero mostrar es esta gráfica que a mí me impresionó mucho cuando salió. Esa misma técnica que utilizamos para separarlo de D y Q le permite a uno, en esencia, o sale de generar índices de precios a partir de los datos detallados de precios y demás, que tienen la característica de que los llamamos ajustan por calidad, reconocen la mayor valoración que el consumidor le está dando a los bienes, y en este caso estoy hablando de industria manufacturera, es decir, mi consumidor es tanto el consumidor final como el consumidor intermedio que utiliza materia prima producida por otra industria manufacturera previamente. La línea azul que tienen aquí es el índice de precios que uno construiría para este mismo conjunto de la industria manufacturera con las técnicas tradicionales, es decir, si fuéramos el DANI, fuéramos a ir a hacer el índice de precios de la industria manufacturera y cogiéramos para eso los precios que las empresas reportan en la DAM, saldría esta cosa azul. La línea anaranjada
Es eso mismo, pero pasado por una función de utilidad de los consumidores, sacando información sobre la utilidad de este cuento de decir le produce más utilidad al consumidor si paga más por las mismas unidades. Y lo que nos muestra es una expresión muy interesante de cómo esa mejora en los productos, por ejemplo, en la valoración del consumidor, se refleja en utilidad. Una manera de pensar en esto es que la inflación es pérdida de utilidad, y que si usted tuviera en cuenta que algunos de los precios de los productos están subiendo, no por un fenómeno de demanda generalizada, no por un fenómeno tradicional de inflación, sino porque es que ahora tenemos acceso a unos bienes que valoramos más. Si usted ajustara por calidad en ese sentido la inflación colombiana sería en promedio sobre este periodo algo así como 5 puntos porcentuales menos. Y por tanto el crecimiento de productividad en Colombia sería algo así como 5 puntos porcentuales más. En Estados Unidos la misma discusión, con la misma técnica, porque nosotros la estamos expresando, da más o menos el mismo numerito. La otra cosa que yo les quería señalar es que esa separación sale en los datos a partir de 1993. Y yo juro que no hicimos nada distinto para 1993, no, yo me paré ahí y eso dio. Por supuesto, esta época pues marca un hito que tiene que ver, entre otras muchas cosas, pero yo diría principalmente con la liberalización comercial y la evidencia que hemos recogido en otros muchos trabajos que hemos hecho en los Andes, junto con gente de afuera, sobre el impacto de la liberalización comercial, sugiere que, Rafael lo ha dicho muchas veces, oiga, pero no se nos dispararon las exportaciones. Bueno, pero sí estamos importando unos productos más productos que parecen ser de mejor calidad y que parecen haber generado derrames a través de toda la distribución de productos, porque usted tiene a su vez acceso a unos insumos mejores que le permite al final generar unos productos mejores. Bueno, muchas gracias por invitarme a presentar ese trabajo. Mientras Marcela presentó un trabajo que lleva mucho tiempo trabajando en ello, yo voy a presentar un trabajo en el cual voy a estar trabajando mucho tiempo en el futuro. Y es un programa que en México está financiado por el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, y es un programa muy grande y muy importante para el INADEM. Entonces, cuando se acercaba al Banco Mundial, la discusión fue cómo podían de forma estratégica escoger un programa clave y entender cómo estaba funcionando y cómo podían mejorarlo. Y ese programa clave fue el programa para promover los empresarios, los emprendedores de alto impacto. Digamos, en cierta forma, es el flagship program que tiene el INADEM, porque es el programa que de manera individual otorga los apoyos más grandes a las empresas. Ustedes verán, voy a volver sobre esto, y también apoya el tipo de empresas que son, en cierta forma, las empresas estrellas que salen de los programas de INADEM, porque son esas empresas de alto crecimiento, de alto impacto. Entonces, cuando se nos acercaron, la discusión fue, ¿podemos evaluar el programa? Y nuestra respuesta fue sí, pero también tratemos de evaluar cómo se puede mejorar también el programa, dado lo que están haciendo ahora. Entonces, el resultado, aquí no voy a presentar un resultado, sino qué está haciendo y contar un poco algunos resultados preliminares de la línea base. Entonces, el contexto es por qué, bueno, hemos discutido por qué damos tanta atención a esos empresarios de alto crecimiento, y el punto es que esas empresas, aunque pueden ser pocas, son muy importantes en justificar y en contribuir al crecimiento del empleo y de la productividad. Aquí hay un trabajo que hizo OECD, donde básicamente tratan de identificar la contribución que tienen estas empresas de alto crecimiento al crecimiento del empleo. En cierta forma puede ser repetitivo, es decir, que obviamente la empresa que tiene mucho crecimiento contribuye mucho a la contribución del empleo global. Pero un punto es que si miramos el empleo total, estas empresas de alto crecimiento son muy importantes en contribuir a ese empleo total. Ahora, ¿qué ocurre para las personas que conocen la literatura de innovación? Esa gráfica va a ser muy familiar. Muchas empresas arrancan, típicamente se financian con su tarjeta de crédito, con su familia, sus amigos, pero llega un punto en el cual necesitan pasar de esa fase incipiente a una fase en la cual se quieren escalar de forma masiva. Pero aún no han desarrollado un producto, no tienen un mercado que está completamente testeado y que puede realmente llevar al mercado y que puede recibir inversión de grandes inversionistas. En algunos lugares, si estás en Silicon Valley, hay muchos empresarios, hay muchos angel investors que están y te pueden ayudar. En un contexto
más parecido a lo de América Latina, y en México eso es mucho más raro. Entonces, empresas se encuentran en una fase que se denota como el Valle de la Muerte, donde no es fácil encontrar esos recursos, pero entonces no consigues escalar y aún no tienes la escala mínima para poder ser productivo. Y es un problema que no te permite entonces sobrevivir. Entonces, en cierta forma, lo que el programa del INADEM trata de hacer es contribuir a través de un sistema de grant a rellenar ese valle a través de una financiación importante que va entre 100 y 200 mil dólares por empresas. Entonces son como un seed capital para empresas que quieren escalarse. Es importante porque hay programa parecido en muchos lados y porque básicamente no solo en países en desarrollo, sino también en Estados Unidos. Hay programas que tratan de fomentar la innovación a través de ese tipo de intervenciones, donde contribuyes a las empresas con un matching grant después de un proceso atento de selección. Y el Banco Mundial tiene un número muy grande de esos programas de ese tipo. El otro problema importante es que hay evidencia muy limitada sobre ese tipo de programas. Entonces, David escribió un paper sobre los programas que no se pudieron evaluar y la dificultad de evaluar ese tipo de programas de matching grant. Y hay evidencia no experimental sobre el efecto de algunos de esos tipos de programas. Entonces, la cuestión que nosotros tratamos de responder es justamente, ¿podemos tener una evaluación que permite contribuir a esa literatura donde hay poca evidencia? Pero más aún que eso, lo que nos interesaba y que creo que nos interesa es cómo diseñar ese programa y cómo diseñar el proceso de selección a ese programa, donde la selección es la cosa más importante, porque se está tratando de encontrar quién es la empresa que se va a beneficiar más de esa intervención en esa época de crecimiento y cómo podemos seleccionar estos empresarios. En México, entonces, el programa trata de apoyar empresas de scale-up, que son empresas existentes, pero que quieren generar un crecimiento acelerado, o startups. Esas están en dos grupos diferentes, pero el programa permite apoyar a los dos tipos de empresas. Entonces, las empresas pueden recibir hasta 5 millones de pesos, que es 280 mil dólares. Entonces, es una cantidad significativa de recursos para este tipo de empresas. Y el INADEM acordó, después de muchas discusiones, que una vez que una empresa estaba arriba de un cierto nivel, que los evaluaban arriba de un nivel que era 70, en realidad la diferencia entre los buenos y los muy buenos era algo relativamente aleatorio, donde se podía explotar esto para poder hacer la evaluación de impacto. Entonces, lo que se hizo es justamente, ahora voy a ir más en detalle, utilizar ese elemento para poder evaluar el impacto de ese programa. Eso fue una discusión muy larga sobre si eso tenía sentido o no, porque típicamente el INADEM decía, no, pero quien tiene 86 tiene prioridad sobre quien tiene 85. Y yo creo que también a través de las inputs de muchos de los empresarios que participaban en esos programas, pudimos convencer a INADEM que en realidad eso no era cierto. También lo otro que contribuyó a decidir que pudiéramos hacer ese proyecto con una evaluación de ese tipo fue que había mucha diferencia entre los scores de los evaluadores. No era que los programas cuando recibían 80 tenían varios evaluadores, 2 o 3, pero podías recibir un evaluador te daba 85, otro 60 y otro 95. Entonces nuestro argumento fue, si diferentes evaluadores te evalúan de forma tan disparata, entonces sí, posiblemente podemos eliminar lo malo, pero dentro de los otros, eso se parece mucho. Entonces, ese fue el argumento. Entonces, el objetivo aquí era, de un lado, cómo escoger las empresas mejores o, en realidad, que más se iban a beneficiar del programa. Y ahí puede presentar algo que en cierta forma hay una cierta confusión entre los mismos evaluadores cuando hacen ese tipo de análisis. El segundo punto era, de un lado, minimizar corrupción en el sistema y tener un sistema muy estandarizado con evaluadores muy estándar. Y del otro lado, pero también reducir el bias que evaluadores que conocen mucho más del
del mercado, del sector, y quizás hasta pueden conocer esas empresas que están evaluando, pueden llegar a tener. Entonces, eso era un tema que estuvimos discutiendo cuando estuvimos discutiendo el diseño del programa. Entonces, verán, en cierta forma, el programa está diseñado para poder evaluar, de un lado, un sistema donde los evaluadores son expertos, como serían venture capitalists, o tratan de emular lo que sería un venture capitalist, y del otro lado son evaluadores estándares que fueron capacitados en evaluación de proyectos, que fueron certificados, de hecho, todos ellos salen de un programa, de un diplomado, tienen que tener un grado universitario y haber hecho un diplomado en evaluación de proyectos en el ITAM, en México. Entonces, la evaluación lo que va a tratar de hacer es responder dos preguntas. Uno es, ¿qué impacto tienen esas contribuciones significativas al crecimiento de esas empresas? ¿Realmente consiguen disparar el crecimiento? El segundo es, si ese impacto depende de qué tipo de empresa estamos hablando. Estamos hablando de las empresas que están al margen, es decir, que están justo arriba del threshold de elegibilidad, o estamos hablando de las empresas que son muy buenas, que están arriba, que tienen un score muy alto. Y más allá de eso, ¿cuáles son los mecanismos de evaluación que son más adecuados para poder seleccionar esos empresarios de alto impacto? Y entonces la pregunta será si a tener más expertise, que es un poco el panel, digamos, de Venture Capital-like, se pierde porque se genera también un cierto sesgo, un cierto bias en esas evaluaciones de los expertos. Entonces, ¿cómo funciona el programa? Las empresas postulan, los evaluadores, todo tipo de evaluadores, tienen una rúbrica sobre las cuales los evalúan. Y esas evaluaciones son confidenciales y tienen por lo menos 2 evaluadores. Un tercer evaluador entra en juego en el caso que haya mucha diferencia entre las 2 primeras evaluaciones. Y básicamente el sistema estaba diseñado tradicionalmente, eso es el panel tradicional, por minimizar corrupción, las identidades de los evaluadores eran confidenciales y los evaluadores podían estar de diferentes lugares, no tenían una expertise específica en una industria. Entonces, a mí quizá me podía tocar de evaluar un proyecto de biotecnología y luego otro de tecnología de la información. Entonces, eso, y lo mismo a un experto que sabía de otro tema. El nuevo sistema de evaluación que introducimos fue ese sistema como de Venture Capital, donde básicamente buscamos 2 tipos de expertos. Un primer grupo de expertos son expertos realmente que vienen de la industria, son empresarios, muchos de ellos son empresarios mexicanos que están al extranjero, son todas personas, muchos de ellos verán la educación, que han hecho MBA y que vienen de esa red global de talento que México mantiene a través del CONACYT para todas las personas que fueron al extranjero y recibieron una beca. La otra son empresarios, son básicamente consultores que están retribuidos y que están en empresas de consultorías como Deloitte, Price Waterhouse. Entonces son expertos en cierta forma en entender proyectos, en entender el sector privado y tienen cierta expertise en sectores e industria. Entonces, cada postulación está evaluada por ambos paneles. Y en el caso de la evaluación tradicional, en ambos casos, si hay más sobre un score de 0 a 100 puntos, si hay más de 15 puntos de diferencia entre los 2 evaluadores, hay un tercer evaluador que se llama para, digamos, dirimir ese empate. Después, entonces, lo que hacemos es que notamos, eso lo vemos nosotros desde antes, que cierto tipo de evaluadores, los evaluadores tradicionales, eran más generosos. Entonces, lo que nosotros queríamos era que los 2 grupos seleccionados por 2 tipos de evaluadores fueran parecidos. O sea, que las 2 bolsas que habían sido aceptadas como elegibles por los evaluadores tradicionales y los Venture Capital, como Venture Capital, tenían que ser parecidos en términos de números. Teníamos 2 bolsas homogéneas para poder comparar la diferencia entre los 2. Entonces, rescalamos los puntajes de forma a tener grupos de tamaño parecido. Una empresa puede ser elegible si está arriba de un threshold tradicional, entonces del panel tradicional, o si está arriba del threshold del panel del Venture Capital,
o si está en los dos. Entonces hay empresas que están evaluadas como elegibles en los dos paneles, empresas evaluadas elegibles en solo uno de los dos paneles. Entonces la diferencia nos van a permitir ver el impacto del programa y el impacto de seleccionarlo diferentemente. Y el objetivo era tener por lo menos 400 empresas elegibles y de las cuales 200 iban a recibir las grants. Entonces el objetivo era eso porque el programa tenía alrededor de $40 millones. Y entonces 40 millones en promedio, cada empresa iba a recibir $200.000 y eso era el máximo que se podía hacer. Entonces, hubieron 1.369 postulantes, entonces es un número muy alto para este tipo de programas. Y el primer screening, que es un screening legal y de requerimiento administrativo, eliminó el 30%, nos quedaron 996, que fueron evaluados por los dos paneles. Y entonces, de esto, básicamente, tenemos 339 que son elegibles, donde la elegibilidad puede estar en diferentes grupos. Puede estar solo en los expertos, solo en los voluntarios, en los diferentes paneles. Ahora, el panel de Venture Capital, tenemos Venture Capital que hicieron la evaluación de forma voluntaria y algunos que tuvimos que pagarlo como consultor. Entonces, ahí tenemos dos subpaneles de expertos. Y entonces, finalmente, después de eso, dentro de cada bolsa, seleccionamos aleatoriamente la mitad de los proyectos que habían entrado y al final tenemos entonces dos bolsas grandes, un grupo de empresas que recibieron el apoyo, que son 163, y un grupo que no lo recibieron, que son 166, y todas elegibles de la misma forma. Entonces aquí, hicimos una data collection después de que ellos se registraron. Tenemos datos administrativos de registros, hicimos un primer data collection el año pasado en octubre de 2017, recibimos respuesta de todo el mundo porque lo hicimos antes que le anunciaran quién había ganado. Entonces tenemos datos de todo el mundo en el baseline y vamos a hacer otro en septiembre de 2019 y que lo vamos a hacer, y eso es una innovación yo creo que interesante para esa discusión, lo vamos a hacer con INEGI porque sabemos que la tasa de respuesta en encuesta que hace INEGI es altísima. En la última encuesta que hicimos con INEGI, la tasa de respuesta de la encuesta fue 98%. Entonces, eso pensamos que va a ser muy importante, porque si no, las empresas que no reciben apoyo dejan de responder, sobre todo cuando tienen stake tan grandes. Y vamos a tener también datos administrativos que vamos a seguir las empresas, que vamos a recibir del SAT, que es la autoridad tributaria, y vamos a hacer encuestas de seguimiento trimestral en línea para monitorear qué está ocurriendo. Después tenemos encuestas de todos los evaluadores, sabemos quién son, qué background tienen y muchas preguntas sobre sus características. Entonces, un poco para darle algunas ideas de quién son estos tipos de empresarios, en gran medida me voy a concentrar, entonces son empresarios relativamente jóvenes y por gran parte son hombres. También son empresarios que son mucho más educados que el promedio de la población. Esa es la población, el porcentaje de graduados, y eso es en nuestra muestra, es más que el doble. Entonces, es una muestra muy seleccionada de empresarios muy distinto que el promedio de la población en México y también el promedio de los empresarios que encuentras en México. Son empresas que normalmente tienen en promedio 5 años de edad, entonces son relativamente jóvenes, aún los startups pueden tener más de 3 años. En minoría tienen mujeres que son fundadoras de esas empresas, entonces son por 2/3 son de empresas donde los fundadores son hombres. Los revenues de esas empresas son alrededor de $500.000 por año. Y entonces eso lo menciono, un poco más de 500, como 600. Lo menciono porque relacionándolo con la grant que recibieron es muy significativa. Puede ser un 20% de sus revenue. Aquí son los evaluadores, básicamente esos son los evaluadores voluntarios y esas son sus características, el número de mujeres, y esos son los que están, digamos, los expertos que tenemos. Y esos son los tradicionales. El elemento fundamental aquí es que los
que no hay enormes diferencias, o sea, hay diferencias en la educación entre los tradicionales y los que nosotros reclutamos. La diferencia más grande que tenemos entre lo que nosotros reclutamos y los tradicionales es que han tenido experiencia al extranjero. Son 3 o 4 veces más probable de haber estado al extranjero, de haber estudiado al extranjero. Y también de aquellos voluntarios, muchos de ellos son CEO y son empresarios, mientras los expertos pagados, que son consultores, obviamente no son CEO, y los que son evaluadores tradicionales tampoco. Voy a tratar de presentar algunas cosas que creo que son importantes. Entonces, ¿cómo evaluaban los proyectos? Ellos le preguntaban de evaluar el líder del proyecto al evaluador. Evalúas el líder del proyecto y el equipo. Evalúas la característica técnica financiera del proyecto, qué tan innovador es el proyecto y qué tanto impacto puede tener en la sociedad del proyecto. Entonces, esas son las 4 características que evaluaban. Aquí son los datos de las evaluaciones. Entonces, aquí tienen los tradicionales y aquí tienes los evaluadores, digamos, del otro panel de Venture Capital. Entonces, un punto, están correlacionadas, no son completamente disparadas, pero hay muchísimas diferencias también. Y eso es una cosa que estamos tratando de entender mejor, qué es que explica ese gap, cuando un evaluador te da un puntaje alto y el otro panel te da un puntaje bajo. Pero no es trivial utilizar un sistema de selección versus el otro. Lo otro que podemos ver es que los tradicionales son mucho más generosos en su puntaje. Dan un puntaje mucho más alto, en promedio, en general. Ahora, lo que voy a enseñar más tarde es que dan un puntaje más alto en promedio, pero no evalúan de forma tan alta cosas como características como la educación, el background del empresario, etc. Aquí el resumen básicamente es cuáles son las cosas que explican los puntajes que las empresas están recibiendo. Entonces, las mujeres across the board reciben puntaje más bajo. Curiosamente, reciben puntaje más bajo cuando están evaluadas por mujeres. Pero lo otro que es interesante es que quien recibe estudio afuera, quien tiene estudio de posgrado, quien ha participado en otras competencias, tiene puntaje significativamente más alto. Ahora, con respecto a las empresas, toda la característica de empresas positivas como empleo, ventas, inversión que la empresa hace, el grado de R&D de la empresa, todas están correlacionadas positivamente con el score que los evaluadores les dan, pero profits no. Y en cierta forma, aquí hay un tema relacionado, lo que nosotros estamos interpretando es que en cierta forma las empresas que tienen altos profits, pensamos que de nuestro análisis, los evaluadores están pensando que no necesitan la grant. Pueden invertir y pueden fácilmente tener acceso a financiación. Y aquí es entonces, cuando le preguntamos qué ellos esperan, ¿qué esperas que la inversión ¿qué esperas que cuando las empresas invertirán en estos ítems que quieren invertir, qué efecto va a tener sobre ventas, sobre profits, sobre empleos? Entonces, si tú esperas que el impacto, cuando la empresa invierte en esa cosa que dice que quiere invertir, va a ser más alto sobre estos outcomes, les das un score más alto. Entonces, en cierta forma, lo que percibimos es que los evaluadores están diciendo, esa empresa, la inversión es más rentable, entonces la voy a evaluar mejor. También, cuando ellos perciben que las empresas tienen mayor calidad, piensan que la inversión que van a hacer va a tener mayor impacto sobre ventas, sobre ganancias, sobre empleo. Lo que sí también vemos, pero que si ven que la empresa tiene mayor acceso a financiación, entonces esperan que el efecto de la inversión que la empresa haga es menor. De cierta forma están descontando el hecho que la empresa no tiene tantos credit constraints. Entonces, si no tiene credit constraint, posiblemente no necesita la grant del programa. Aquí también le preguntamos, ¿tú invertirías en esa empresa? Y nosotros queremos ver qué tanto eso se ajustaba a sus evaluaciones. Entonces, cuando dicen que sí, típicamente el score que le dan a la empresa es 82
y eso para entrar en el programa tienes que tener 70, cuando le dicen que no, en promedio es 64. Es decir, sí están funcionando, o sea, parece estar llevando el incentivo, o sea, ellos están diciendo que las empresas que son buenas para invertir por INADEM, también son empresas que ellos invertirían en ellas. Esas cosas están yendo en la dirección correcta. Y la otra le preguntamos, ahora tú evaluaste el programa según los scores que te dimos y según la evaluación que te dimos de hacer, pero dejando de lado eso, ¿tú piensas que el INADEM, independientemente de la evaluación que hiciste, debería invertir o no en esa empresa? Es decir, queríamos capturar cosas que estaban afuera de la matriz de evaluación y que pero eran relevantes. Y sí lo que vemos es que para la empresa que ellos dicen, sí estoy muy de acuerdo que el INADEM tenga que invertir en ellas, sí los scores son significativamente más altos que aquella que dice no, no estoy de acuerdo. Entonces, eso nos dice que la forma que les dimos para evaluar los programas es consistente con cosas que están afuera de la forma de evaluar. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Estamos monitoreando, las empresas recibieron las grants entre diciembre y enero, entonces estamos monitoreando cómo están utilizando esos recursos. Entonces, en el primer trimestre, básicamente, el 35% de las empresas utilizaron 2/3, casi todo la grant que recibieron. Y en más del 50%, o sea, 8% utilizaron entre 50 y 70% de la grant. Entonces, básicamente hay una mitad de las empresas que han utilizado menos de la mitad de la grant. Entonces, por eso decidimos hacer nuestra encuesta de seguimiento de aquí a 18 meses, que estamos viendo que el disbursement de esas grandes, las inversiones que empezamos haciendo, está tomando un tiempo y probablemente va a tomar todo el año 2018. Entonces espero en la próxima conferencia del año próximo poder tener resultados. Y hay muy pocos estudios en Colombia dedicados exclusivamente al tema del emprendimiento de alto impacto o de crecimiento extraordinario. Y los que hay, como vamos a ver, tienen unas características de que de pronto no los hacen tan útiles para diseño de política pública y entonces pues ese diagnóstico implica que hacia adelante pues hay que tomar decisiones sobre el tipo de evidencia que debemos tratar de generar. Y más bien lo que hay es estudios un poco más al estilo de lo que presentó Marcela, que permiten extraer conclusiones importantes en materia de estos emprendimientos extraordinarios, pero que no están enfocados exclusivamente en ese tema tan puntual y que por lo tanto pues no brindan recomendaciones de instrumentos o intervenciones concretas para motivar ese tipo de emprendimientos. ¿Y en qué queda por hacer? Pues básicamente la respuesta a la segunda pregunta es que sabemos muy poco, pues lo que hay que hacer es aprender más, es decir, generar más evidencia y bueno, tengo un par de recomendaciones puntuales adicionales que voy a presentarles. Entonces, ¿por qué es relevante el emprendimiento de alto impacto? Pues Robert Lucas tiene esta frase que es muy bonita, con la que yo me identifico mucho, y es que una vez uno empieza a pensar en el crecimiento económico es difícil pensar en algo distinto a eso, y esa frase luego la hizo propia Solow, pero bueno, es de Lucas, y pues si uno está hablando de crecimiento extraordinario y de empresas que crecen de manera extraordinaria, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué es relevante que el crecimiento sea extraordinario? Entonces, si uno mira Colombia, y esto es algo que tomé de Planeación Nacional, en los últimos 100 años, o sea, una foto con el lente bien abierto, encuentra uno algo que yo creo que la mayoría de la gente no sabe, y es que en los últimos 110 años de historia solamente ha habido crecimiento negativo en 3 años, 2 de los cuales están asociados directamente a la crisis del 29, la Gran Depresión mundial, y un año a la crisis financiera inmobiliaria, hipotecaria de Colombia, ¿cierto? De resto hemos tenido un crecimiento positivo e incluso recientemente que tuvimos una crisis o mejor una afectación a los términos de intercambio tan grave como la que se dio por cuenta del choque de los precios del petróleo, no hemos tenido recientemente caídas o hemos observado crecimientos negativos del PIB. Pero, y Rafael lo dijo, no por eso debemos estar tranquilos, porque si bien el crecimiento no ha sido negativo en casi ninguna oportunidad, el crecimiento de la productividad ha sido casi nulo. Y aquí vemos una evidencia de eso, casi 2 décadas sin crecimiento de la productividad. Desde 2007 incluso ha retrocedido a la par de América Latina, y el promedio de esos 17 años que están en esta muestra,
pues indica que Colombia cayó 2 puntos porcentuales, ¿no? Esto está aquí normalizado y estamos en 98 para el último dato de esta gráfica. Y esto también lo mostró Rafa, y es ya cuando uno hace la descomposición, entonces encuentra que el residuo, que es la PTF, que algún economista describió como, o definió como la medida de nuestra ignorancia, todo aquello que no sabemos explicar del crecimiento económico como atribuible al capital o atribuible al trabajo, pues se lo atribuimos a la eficiencia en producción, ¿cierto? Y la eficiencia en producción en países como China es lo que ha generado buena parte del crecimiento económico de los últimos años. Ustedes lo ven en las 3 últimas columnas de esta gráfica, donde capital físico y trabajo, que son, digamos, la fuerza bruta que hace que crezcamos económicamente, han aportado, pero también ha aportado la eficiencia en producción, 3,1 puntos porcentuales, mientras que América Latina, en promedio, pues ha tenido una PTF negativa, y Colombia también, como lo vimos en la gráfica anterior, de 2 puntos porcentuales. Entonces, digamos que con este diagnóstico, pues la pregunta que a uno le surge es, bueno, ¿y por qué es relevante el emprendimiento de alto impacto? Y la respuesta que yo doy a esta pregunta es, pues si la productividad es el reto, y parece haber un consenso clarísimo hoy en Colombia sobre que la productividad es el reto, entonces por supuesto el emprendimiento de alto impacto es relevante, o de crecimiento extraordinario es relevante. Y hay varias razones para argumentar esta proposición. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, la evidencia que ha recabado la OCDE, uno encuentra como 4 hechos estilizados que vale la pena mencionar acá. El primero es que las firmas, estas high growth firms, contribuyen de manera extraordinaria a la generación de riqueza y de empleo. En materia de empleo, para una muestra de países encontraron que esas pocas firmas, que lo vemos en el segundo punto, que son cerca del 2 al 6% de la población total empresarial, generan el 20% de los empleos, ¿cierto? En tercer lugar, varían en número entre países, y no hay un patrón sectorial entre países, y esto es una cosa que no es menor. Rafael lo mencionaba cuando presentaba estos principios rectores de la política de desarrollo productivo, donde decía, si uno va a hacer intervenciones de mercado directas a firmas, que sea para empresas de todos los sectores. Pues a quienes les gusta la política sectorial, mala noticia, la evidencia, por lo menos que ha recabado la OCDE, es que las empresas de crecimiento extraordinario entre países no parecen estar, digamos, ubicadas o focalizadas en algún sector en particular, ¿sí? Si alguien nos quiere de pronto vender en el plan de desarrollo que viene la idea de que los instrumentos de emprendimiento de alto impacto deben estar focalizados a un sector en particular, pues nosotros deberíamos pedirles que nos muestre primero la evidencia, y parece que no la hay. Ahí sí encuentra poca varianza entre sectores. ¿Eso qué quiere decir? Que los países que tienen sectores con un alto número de emprendedores de alto impacto, pues tienen un alto número también de emprendedores de alto impacto en los otros sectores. Y eso es razonable, porque lo que está mostrando eso es que los emprendimientos de alto impacto también responden al ambiente para hacer negocios. Entonces, es natural que en los países en los que hay empresas de crecimiento extraordinario, pues eso sea algo relativamente común entre sectores, y en los que no, también eso sea algo relativamente común entre sectores. Entonces, digamos, es clave por el vínculo con productividad, y ahora la pregunta es, ¿qué hemos aprendido del emprendimiento de alto impacto en Colombia? Entonces yo aquí retomé, revisando la literatura que hay en Colombia, exclusivamente, insisto, sobre crecimiento extraordinario o emprendimiento de alto impacto, y lo que encuentra uno es, como les anticipé, que hay muy poco. Y lo que hay, pues es lo que efectivamente está citado por quienes hacen la política pública para justificar la creación de entidades, la creación de instrumentos, etcétera, y es por eso que es importante, pues, ponerlo sobre la mesa. Entonces, aquí traje a la mesa 4 documentos. El primero es uno que se hizo en 2012 para la Cámara de Comercio de Bogotá y otras instituciones por la firma The Breakthrough, Escalando el Emprendimiento. Ese fue básicamente el estudio que motivó la creación de Impulsa, y fue un estudio, digamos, muy importante en la época. Todos estos son estudios muy interesantes que brindan información que antes no teníamos. Luego hay uno más reciente, este es de 2015, si mal no estoy. Ese también se hizo con Impulsa, lo hizo la Universidad de los Andes, el equipo de Rafael Vesga y otros. Luego, de manera más reciente, esto es del año pasado, Impulsa hizo este mapeo de actores del emprendimiento, caracterización del ecosistema del emprendimiento, etcétera.
Y también el año pasado el Centro Nacional de Consultoría, contratado por Confecámaras, hizo un estudio bien interesante, que es, hasta donde yo sé, el primer estudio de esas características en Colombia, y ahorita vamos a ver un poco por qué lo digo. Entonces yo me voy a concentrar en hablar un poquito en detalle de estos dos, pero de todos modos decir que este estudio de emprendedores en crecimiento es supremamente valioso por varias razones. Lo que a mí me queda de la lectura rápida de ese documento son varias cosas. Lo primero es, hace un ejercicio muy juicioso por poner sobre la mesa todas las maneras en las que se mide el emprendimiento de alto impacto a lo largo del mundo. Entonces, pues eso es una buena primera cosa, digamos, que uno debe saber, y es que no hay una única manera de medirlo, y de hecho lo estamos midiendo en cada uno de los estudios de una manera diferente, luego es difícil compararlos entre sí, y los estudios que se hacen entre países, que son los que hace la OCDE, usan una metodología que no se usa en ninguno de estos, ¿sí? Eso tiene interesante también que identificó con una base de datos que tiene ese equipo en la Universidad de los Andes, un grupo, 178 empresas de alto impacto, y a esas les hicieron un análisis más digamos, juicioso. Más que hacer inferencia causal, lo que hicieron fue utilizar una metodología de estas que están de moda ahora en ciencia de datos, con un algoritmo de random forests, identificaron unas variables que, digamos, están asociadas al crecimiento extraordinario, y ahí pues hay unos aprendizajes interesantes. Eso es este estudio. Y este es un estudio que es muy detallado, pero meramente descriptivo, de caracterización, y es súper rico en la información que brinda sobre demografía, y no solamente sobre actores del ecosistema a nivel nacional, sino que va también a lo territorial, y entonces también nos da un montón de información útil sobre cómo están los ecosistemas de emprendimiento a nivel territorial en Colombia. Pero entonces quiero referirme a estos dos de manera un poco más detallada, simplemente para decir que en el Escalando el Emprendimiento en Colombia, pues ellos proponen su propia definición de lo que es un emprendimiento de alto impacto, y es tal vez el primer estudio, o de los primeros estudios en Colombia, que hace una taxonomía del emprendimiento para definir, bueno, hay unos que son extraordinarios, otros que de pronto son de acumulación media, o como se les quiera llamar, y otros de pronto de supervivencia, y entonces ellos repetían mucho esta idea de que hay que tratar de manera diferente lo que es distinto, y esa taxonomía pues la hicieron de manera muy juiciosa con unas definiciones, y la definición que utilizaron para emprendimiento de alto impacto es esta. Unos niveles, digamos, específicos para ventas que ustedes ven ahí, para márgenes operativos y un criterio de sostenibilidad. Bien, y aplicaron ese filtro a un universo de empresas y encontraron básicamente lo que está aquí, y es que solo el 5% de los emprendimientos de toda la década antes de que se hiciera el estudio cumplen con ese criterio de ser emprendimientos de alto impacto. La otra taxonomía es esta, la otra categoría es esta, emprendimientos dinámicos, y la otra tradicional. Y encontraron otras cosas interesantes, como que solamente ese 5% aportó la tercera parte de la utilidad del año pasado, que eso debió ser por ahí año 2010 o 2011, y entonces hicieron ahí unas comparaciones, hicieron un modelo Probit y encontraron 6 variables estadísticamente significativas. Yo me imagino que les dejan la presentación en las memorias, aquí no se ve. Básicamente encontraron, bueno, lo que está aquí grandote, y es que tener servicio postventa es la variable más significativa para ser una empresa de crecimiento extraordinario. Y encontraron, bueno, otras, y en general encontraron que la mayoría de las variables significativas son pues lo que ellos llaman endógenas, o sea que son del control de las empresas. Entonces eso es interesante, porque pues esto puede ser considerado en una agenda de productividad, en una agenda que se ocupa de temas al interior de la empresa y no, digamos, de ambiente de negocios. ¿Qué queda por hacer? Pues básicamente yo propongo al menos 4 cosas en una agenda de política pública sobre emprendimiento de alto impacto. Y es, en primer lugar, o digamos, el titular es pues dedicar mayores esfuerzos a la generación de evidencia, y de manera más particular hacer uso de definiciones internacionales de firmas de crecimiento acelerado. En el Congreso se va a surtir, esperamos rápidamente, lo que queda del trámite para entrar formalmente a la OCDE, y empezaremos a ver, yo no creo que el año pasado, pero de pronto dentro de 2 años ya empezaremos a ver en los reportes que la OCDE hace sobre este tema a Colombia. Y van a ver ustedes que la definición que usa la OCDE es completamente distinta a las que han usado los pocos estudios que mencioné que existen sobre este tema de acá. La definición es un poco más cercana a lo que mencionó Marcela,
y es empresas cuyo empleo ha crecido 10% o más durante los... Tienen dos definiciones, una con 20%, otra con 10%, durante los 3 años siguientes al menos, ¿sí? Y tienen otra definición que es un subconjunto de esas, que son las gacelas, que además de crecer de esa forma, son jóvenes, ¿no? Y bueno, aquí en Colombia también hubo un estudio hace unos años sobre empresas gacelas, pero todos, insisto, estudios descriptivos. Entonces esto es importante para compararnos con los demás y aprender un poquito más en perspectiva. Hacer evaluaciones de impacto e instrumentos de apoyo a los emprendimientos de alto impacto, y pues es que más allá de la escasez de evidencia que hay, en Colombia estamos haciendo cosas para apoyar el emprendimiento de alto impacto, se vienen haciendo desde distintas orillas, y una de las razones por las que Impulsa se creó, si no la principal, es para apoyar el emprendimiento de esta naturaleza, ese emprendimiento especial, ¿cierto? Entonces ya sea intervenciones muy puntuales donde se pone en contacto a un emprendedor con un ángel inversionista o lo que sea, pues ese tipo de intervenciones deben ser puestas a prueba con metodologías rigurosas que nos permiten inferir si un efecto de eso no atribuible a una intervención puntual. Y un tema clave, el tercero, es, pues no solamente hay que generar la evidencia de si un resultado es atribuible a un impulso, sino además garantizar que las intervenciones se supediten a la validación de que existen fallas de mercado de gobierno, y también lo mencionaba Rafael cuando habló de la política de desarrollo productivo, porque digamos que, no sé, yo no le he hecho un peer review al ejercicio de Confecámaras, pero supongamos que eso que hizo el Centro Nacional de Consultoría está bien hecho y que efectivamente tener un servicio postventas es clave, y si ponemos la aguja de la acupuntura ahí, entonces vamos a lograr que haya más empresas con crecimiento acelerado. ¿Le corresponderá al Estado generar instrumentos para que las empresas tengan servicios postventa? No sé, ¿de qué manera? ¿Cuál sería la falla de mercado ahí? Y así para cada una de las variables que la evidencia nos muestre que están ligadas de manera causal con el crecimiento extraordinario. Y finalmente, es importante que los datos que hay, que no son tantos como a uno le gustaría, o de tanta calidad como a uno le gustarían, pues estén abiertos al público. Hoy los datos del Registro Único Empresarial no están abiertos en su totalidad al público, y de hecho es extraño que, siendo el argumento central de la existencia del registro mercantil la creación de la información como bien público, pues que esa información no esté disponible anonimizada como debe ser para uso de todos los ciudadanos. Entonces uno sí debería tener datos abiertos del RUES disponibles mediante una API o algo por el estilo, para que cada día haya más estudiantes que puedan, por ejemplo, aplicar algoritmos de clasificación que automáticamente, observando las características de las empresas, digan esto parece ser de alto impacto, esto no, y bueno, para que se pueda generar más evidencia hay que hacer pública la información. Eso era lo que quería compartir con ustedes, mil gracias. Es una pregunta un poco más amplia en relación al tema del crecimiento, y no sé si es que algo que ustedes han visto también en el ecosistema colombiano, pero nos ha tocado ver de los proyectos que se han ido financiando en Chile, muchos de ellos tienen un plan de ejecución o de uso de esos capitales, y muchas veces esos planes de uso de capitales terminan siendo pivoteados por bootstrapping o por de alguna manera tratar de autosostenerse con los mismos ingresos que van generando, por temor a no encontrar financiamiento en la próxima ronda de capital por ausencia de actores. Entonces muchas veces la condición de crecimiento queda sujeta a que existe un actor que pueda entregarme financiamiento en la nueva etapa de desarrollo de la empresa. No sé si es que han visto algo de ese tema. O sea, lo dejo abierto, he visto cómo cambian planes, pero no. Bueno, yo tengo una pregunta para las personas que expusieron resultados de programas de evaluación de impacto, y sobre todo pues el de extensionismo tecnológico, pues que está directamente relacionado con lo que hacemos en el ministerio, y mi pregunta va orientada hacia cómo, o mi preocupación también, cómo podemos solventar ese problema que hay, o esa debilidad de las evaluaciones de impacto, y es el tema de validez externa, que por ejemplo, sé que el de extensionismo tecnológico, el programa fue hecho en autopartes, pero entonces la pregunta sería, es necesario, mejor dicho,
¿podemos escalar el programa a otro sector o la evidencia indica que tenemos que seguir haciendo el programa en el mismo sector, dado los impactos que encontramos en ese sector? Es un poco la pregunta como cuál sería el trade-off de escalar a otro sector o de dejarlo en el mismo sector, dado que los impactos fueron encontrados pues para autopartes. Y lo otro que me preocupa también es que en el gobierno no estamos muy acostumbrados, primero, a hacer evaluaciones de impacto, yo creo que vamos hacia esa línea, pero segundo, a aleatorizar. Eso es súper complicado en el sector público. No tenemos como ese chip de tenemos un programa o vamos a hacer una intervención, aleatoricemos pues para poder tener un grupo de tratamiento y control y poder extraer el impacto de ahí, sobre todo pues porque la percepción de los policy makers es que hay que tener eficiencia en los recursos y pues no le vamos a dar los recursos o sea, queremos que las mejores empresas en este caso reciban los recursos del gobierno. Correctly, we chose auto parts in part because it was very similar to Colombian manufacturing in general. It had manufacturing management practices that were the average and the distribution were very similar, and so the idea was that this was not an unusual industry for Colombia, but it was one where the problems seemed more general. Now, you know, we've done this in textiles in India, we've done it in auto parts here. It's always a question of sort of trying to see how similar different industries are. The work that I presented from Nigeria, we are working in, so I learned for the first time this morning this orange economy, which is not an expression in English at all, but we are working in the creative industries in the Nollywood industry, movies and architecture and things, and some of those same types of management improvements matter for those types of industries as well as for sort of some of these hard manufacturing things. So I think, you know, on the management side, there's a lot of, the idea is that a lot of these things are general purpose technologies that everybody should be doing and that they're not very specific. I did not fully grasp the politics of the second question, so maybe Leo can... Sobre la segunda pregunta, bueno, el primer punto es, yo creo que el mensaje no sería que en todos los casos, todos los programas tienes que estar autorizando. Yo creo que hay un argumento para un programa que es nuevo, que es un piloto, que no sabes, creo que deberías evaluarlo rigurosamente. Ese es un primer punto. La forma más rigurosa de hacer la autorización. Ahora, eso fue una gran discusión en México con el programa de la evaluación del programa de alto impacto, porque justamente decían, pero ¿cómo le vamos a dar $200,000 a una empresa aleatoriamente? Entonces, en realidad, cuando empiezas a hablar, por ejemplo, con los venture capitalists y empiezas a mirar los números de los venture capital, te das cuenta de cuántas inversiones ellos hacen, que no, de 200 empresas que revisan y de 20 que invierten, una o dos tienen un éxito gigante y del 10 pierden todo el dinero. Entonces, el punto es que típicamente hasta los inversionistas más astutos son aquellos que consiguen eliminar los malos proyectos, pero es muy poca la evidencia que tenemos de quién sabe evaluar entre un proyecto que es bueno y uno un poco más bueno y uno un poco más bueno. Eso es pura retórica. Entonces a veces se hace eso por razones totalmente políticas porque uno quiere justificar, no sé dónde estoy poniendo el dinero. En el caso del contexto de México, cuando se revisaron las evaluaciones que se daban en esos programas, fue evidente, y se pudo hacer eso porque había dos evaluadores separados. Fue evidente que en cierta forma había un elemento aleatorio muy grande cuando dos evaluadores te daban puntaje muy diferente. En ningún caso había dos evaluadores que daban el mismo puntaje. Entonces, sí, los evaluadores que son muy homogéneos, que tienen el mismo sistema de evaluación, te dando puntaje diferente, significa que una parte de la evaluación es pura identificación de qué es bueno, qué es malo, y otra parte es ruido. Entonces yo creo que hay muchos argumentos para justificar eso, que hay muchas empresas, y creo que aquí en Colombia hay varios casos, el programa de extensionismo, ahora el programa de Colombia Productiva, y yo creo que hay un enfoque legalístico a la selección de los programas, de los beneficiarios, donde los abogados toman las decisiones, y yo creo que eso necesita cambiar. O sea, yo creo que los abogados pueden no tener la última palabra sobre eso. Yo creo que en Colombia ya hay muchos casos donde se han hecho evaluaciones con selecciones aleatorias. Sí, yo quisiera también agregar al punto sobre las aleatorizaciones y me parece que Leo estaba señalando
los casos en donde, digamos, se justifica hacer una aleatorización porque no sabemos realmente cuál es el impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, sí, es verdad, estás dando fondos, pero después de todo no sabes si eso que estás dando va a tener el impacto o no. Entonces se justifica hacer la inversión en experimentar para saber si esto tiene impacto y si lo podemos llevar a escala, ¿no? Como para pilotear algo. Pero también quería agregar que no siempre es una cuestión de, bueno, hacer un sorteo y ver quién entra y quién no, y que hay otras formas de experimentar que utilizan las restricciones propias del programa que se está tratando de evaluar. Entonces, por ejemplo, restricciones presupuestarias. Muchas veces los programas no pueden, por un tema de presupuesto, atender a todos los postulantes que califican como potenciales beneficiarios, ¿verdad? Hay más potenciales beneficiarios que lo que el programa puede realmente atender. Ese es un perfecto caso para aleatorizar. Digamos, de hecho puede ser entendido como algo más justo. Estás eligiendo de manera aleatoria quién va a poder hacer uso de esos recursos limitados dentro del pool de los que califican, ¿no? Pero también hay otros casos, como por ejemplo cuando se está escalando un programa de manera gradual. Entonces hay por ejemplo, ciertas regiones del país que primero reciben el programa y otras regiones que lo van a recibir más adelante. Entonces se puede aleatorizar qué región lo recibe primero y qué región lo recibe después, y entonces ahí puedes tener esos grupos, y también puede ser entendido como una forma justa de decidir a quién le toca primero y a quién no. También hay otras formas que son, por ejemplo, lo que se llama encouragement design, que en vez de estar aleatorizando quién lo toma y quién no, estás aleatorizando quién recibe, digamos, como un incentivo a participar del programa. Este incentivo puede ser información sobre la existencia del programa, o un incentivo monetario, o un incentivo, algo que genere que haya algunas personas con mayor probabilidad de participar de ese programa. Y después ese programa selecciona como lo haría regularmente, ¿no? Uno está incorporando la aleatorización en un nivel previo. Digo, hay muchas formas de darle vuelta a este tema. Muchas veces me parece que los gobiernos y las entidades implementadoras de políticas se asustan un poco cuando ven esto de aleatorización y dicen, no, pero ¿cómo si nosotros seleccionamos muy cuidadosamente a nuestros beneficiarios? ¿Cómo vamos a echarlo a la suerte? Hay muchas formas de darle la vuelta a esa restricción, y es cuestión de hablar con alguien que sepa cómo diseñar un experimento para poder hacerlo bien. Sí, esta cuestión de compatibilizar la Contraloría con la suerte es muy difícil. Gracias. Hace algunos años, 2, 3 años, hablábamos con Ernesto Stein del BID sobre la falla de coordinación, el coordination failure que había con relación al desarrollo del mercado de extensionismo. Alessandro de alguna manera se refirió en algo a eso, es decir, el mercado de extensionismo tecnológico no se desarrolla porque no hay demanda, pero porque las empresas no demandan, pero las empresas no demandan porque efectivamente no hay una oferta de extensionismo tecnológico. Y en parte la razón por la cual las empresas no demandan es que no conocen efectivamente, digamos, las bondades y el retorno de este tipo de intervenciones, y en algunos casos, como también lo hemos visto toda la tarde, porque creen que no lo necesitan. En ese sentido, yo quería preguntarle en general a los panelistas, ¿cuál creen que podría llegar a ser la mejor o mejores tipos de política pública para romper ese círculo vicioso, ese chicken and egg problem de ese mercado de extensionismo tecnológico que no se desarrolla, porque a partir de los esfuerzos que estamos haciendo vemos que es muy costoso y que nos va a tomar unos años para que efectivamente se desarrolle? Creo que solo le voy a dar puntadas a la pregunta, pero le agradezco mucho, Marco, ponerlo sobre la mesa, porque en buena parte de las presentaciones de hoy, en particular con la presentación de Rafael, donde estamos viendo que parte de estas evaluaciones está llevando a escalar un programa. De esta mañana decíamos, es importante que no nos quedemos en un mundo de programitas chiquitos, sino que evaluemos para algo y escalemos, y vemos al gobierno colombiano metiéndose y metiendo dinero y metiendo mucho esfuerzo en un programa que es escalable y escalado. Pero le deja a uno la pregunta que tal vez David puso sobre la mesa en algún momento, de estamos usando fondos públicos para
unos proyectos que le generan a las empresas unos beneficios que las empresas van a apropiar. Yo le voy a dar a usted mejor gerencia, su mejor gerencia le va a generar mejor productividad, su mejor productividad le va a generar mejores retornos, los retornos se los queda a usted. Ese es el mejor uso de los recursos públicos y yo vi en las presentaciones de hoy una gran riqueza en las evaluaciones que nos apunta hacia cómo implementar esa política pública de la manera en que los fondos públicos estén usando. Santiago decía, identifiquemos dónde es que está la falla. Mucho de la información que nos dieron hoy me parece a mí que nos sugiere, por un lado, que las evaluaciones no son solamente para este programa es bueno o malo y entonces lo implementamos o no, y por otro lado que el hecho de que tengamos un programa que tiene alto impacto no quiere decir que inmediatamente tenemos que concluir que el gobierno tiene que ir a implementarlo. Yo veo, por ejemplo, en lo que nos dijo David esta mañana, que hay muchas capas de esa implementación. Por ejemplo, había una capa que era diagnostique y dígale a la empresa dónde está. Y eso valía, si no me acuerdo mal, para Colombia $1.000 y pico. Eso tenía un impacto chiquito, pero era un impacto. Y el costo-beneficio de eso, ¿qué tanto le deja al gobierno? Porque es que además eso quiere decir que con la misma plata atiendo muchísimas más empresas. Y si lo que está detrás de que las empresas no están haciendo solitas esa inversión es una falla de información, que parece estar escondida en el hecho de que las empresas colombianas no se están dando cuenta de que tienen mala gerencia, pues de pronto ese pedacitico de tratamiento genera un impacto que además es suficiente para que la empresa se convenza de que ella puede meter la plata. También nos mostraba Alessandro evidencia de que de pronto están dispuestas a meter la plata. Entonces yo creo que la pregunta que se está haciendo, Marco, es muy importante en el sentido de decir, venga, pensemos una política pública que hace el mejor uso posible de los recursos, de las evaluaciones que hay, para meter la plata del esfuerzo del gobierno donde puede y debería el gobierno voltear el chip y de pronto dejar abierta para la intervención la propia iniciativa privada el resto del esfuerzo. Yo creo que hay muchas cosas para decir sobre, y creo que el tema de falla de información es uno, cuando son pymes creo que también un problema de, como se quiere decir, comida de escala, Rodolfo creo que lo mencionó, no son atractivos como mercado proveerse servicios porque al final sí que ahí. Y hay soluciones que puede ser alternativa a la política pública pura, puede ser el asociativismo entre empresas que se formen consorcios, que sean más como, hay ejemplos de casos de productos exitosos internacionales que han surgido sin mucho apoyo público porque la empresa entendieron que tenía que asociarse y capturar la capacidad que necesitaban como clúster o como asociación. Pero creo que hay mucho de eso. Un tema que me parece que un poco un aspecto que muchas veces no se considera, que me parece, que siempre más lo pienso, es que me parece que también la política pública hay muchos silos. Por ejemplo, en todo ese tema de management practice y de attitudes, de cosas, nosotros estamos viendo a nivel del empresario adulto, que sea empresario y ya no es persistente, ya no piensa futuro, ya no es risk taker, ya no tiene una sensibilidad sobre el tema de gestión y me parece un poco como muchas veces un second best solution porque imagino, no tengo prueba de eso, que en muchos países exitosos, todas estas cosas, todos tenemos niños en colegios en Estados Unidos, el tema de persistence, mi pobre hijo desde cuando tiene 3 años, que en las escuelas le martillan con este tema, ¿no? Así que me parece que a veces también la política pública un poco no sé si puede pensar de intervenir donde los beneficios públicos de externalidades son más altas, donde los beneficios son de alguna forma, los spillovers son más potentes, donde más un caso de bienes públicos, que no esperar a poner como tenemos empresarios que no entienden el valor de la capacitación, eso no es algo que le viene del momento que es empresario. Eso es algo que le viene y probablemente no es un problema que tiene que ver con el empresario, tiene que ver con el empleado, tiene que ver con el dirigente de la grande empresa. O sea, no, creo que es un tema que nunca miramos, pero que es importante. So I just wanted to also note that this is not sort of something that is only done in developing countries and you know, if you look, the UK has innovation vouchers that they give to thousands of firms to try and get them to use more of these services.
Japan and Korea and things have long used and publicly supported these services. There's just a lot of market failures that occur even in well-performing, well-functioning, innovative societies that mean that there is sort of at least broad thought that you should have public support for these types of services, even in very rich countries. And so it's not something that we can hope is just going to go away as the country sort of grows and gets better. I think there's just lots of reasons why it's hard to do that, but I do think there are ways to make that market work better. And one of those is just even if firms know that they're bad, often it's hard for them to know who's good to supply those services. And so, one of the things we're trying in Nigeria is sort of setting up different rating services for these different consultants, sort of Yelp for management consultants, and mystery shoppers and various different ways of trying to identify who's a good and who's a bad provider. And I think, this is sometimes the problem too, is even if you want to improve, you don't know who to go to, and there may not be that much competition in the market. So I think for governments designing these programs, relying just always on the one group of consultants to do everything for you and not building that competition amongst them is dangerous. El tema de la productividad, como decía Santiago, es digamos un factor determinante para el crecimiento, y el emprendimiento de alto impacto pues es un factor determinante para la productividad. Pero en cuanto al tema del emprendimiento de alto impacto, quería preguntarle a Santiago si hay algún tipo de data donde se logre evidenciar, sobre todo haciendo énfasis, poniendo el foco en los emprendimientos seriales, los emprendedores seriales, que demuestran que el primer intento de pivoteo de modelo de negocio no es necesariamente el que sale a vender los 100.000 millones en la primera década, sino que es una seguidilla de fracasos que hacen que pues aprenda el sector, aprenda los clientes, y al final termina quizás en un sector totalmente distinto donde arrancó, y con esa la sacó del estadio. Entonces la pregunta específica es, ¿qué recomendar en política pública para que estas personas que son emprendedores seriales la tengan más fácil, en el sentido en que, por ejemplo, en el tema de entorno y de regulación hay muchas trabas, como por ejemplo cuando un emprendimiento es fallido y entra a un proceso de liquidación? Es un tema súper engorroso liquidar una empresa en Colombia, ¿sí? Y a esto sumémosle, digamos, los score bancarios, con la DIAN, etcétera, que al final lo que hacen es torpedear el crecimiento de ese nuevo emprendimiento o ese nuevo intento para llegar a un emprendimiento de alto impacto. Entonces, es como la pregunta. Sí, lo primero es que sí hay evidencia, de hecho aquí en Colombia, si mal no recuerdo, el estudio que hicieron Rafael Vesga y su equipo, lo que hacen es que una de las preguntas que aplicaron en las encuestas tiende a identificar si son emprendedores, ¿cómo se llama?, seriales, ¿no? Si no es el primer emprendimiento, sino cuántos ha tenido, y encuentran significancia en esa variable. Puedo estar confundido sobre el estudio, pero en alguno de estos estudios esa es una variable que incorporan en las preguntas que le hacen a los emprendedores, y el resultado es significativo. La otra parte de la pregunta pues es que eso aplica para emprendimiento de alto impacto como para cualquier tipo de actividad empresarial, y en eso el país ha avanzado bastante en temas de ambiente de negocios. Todavía hay una agenda muy larga en ese tema que Juan Sebastián aquí el DNP la tiene muy clara, pero en particular frente a cierre de empresas, la Superintendencia de Sociedades ha dado unos pasos importantes, y de hecho ya nos reconocen en los indicadores del Banco Mundial como uno de los países que más ha avanzado y que más cerca está de los primeros en esa materia. Pero y esa es una buena pregunta, porque va un poco a lo que yo mencioné hace un rato, y es que los países que tienen emprendimientos de alto impacto en algunos sectores los tienen en todos de manera, pues, digamos, con una varianza relativamente pequeña, y es por el ambiente de negocios. Y entonces está la pregunta eterna de, bueno, ¿se deberían enfocar entonces en cosas transversales o en cosas puntuales como el emprendimiento extraordinario o particular, o de mujeres o de jóvenes? No, un poco muy relacionado con lo que decía Santiago. Yo creo que es clave que en Colombia
digamos, tengamos más clara la dicotomía entre lo que es política empresarial y lo que es política, digamos, social. Y yo creo que hay muchos programas a los que llamamos, digamos, programas de emprendimiento que básicamente están haciendo política social con empresas o con unidades productivas, y eso pues es un montón de recursos que se gastan en asegurar la supervivencia de empresas que en algunos círculos uno podría decir que deberían, digamos, fracasar. Y digamos, eso es como yo me imagino que es uno de esos mecanismos que Marcela, digamos, decía que hacen que las empresas más exitosas no sean tan exitosas o no crezcan tan rápido como en otros países, y las empresas menos exitosas pues logren mantenerse vivas, ¿no? O sea, y yo creo que es importante como hacer una diferenciación más fuerte entre lo que es política empresarial, a la que yo le debería apuntar como a empresas de alto crecimiento, y no hacer política social con empresas. Eso es importante aclarar, no quiere decir que dentro, digamos, de poblaciones vulnerables no hayan emprendimientos con alto potencial, ¿sí? Porque entonces ese también es otro problema que hemos hecho. Hemos como que desarrollado dos tipos de políticas de emprendimiento. Unas políticas de emprendimiento enfocadas en empresas digamos, de alto potencial, que están en unos nichos de poblaciones muy específicos, y después unas políticas de emprendimiento de supervivencia dedicadas a poblaciones vulnerables. Y entonces como que asumiendo que en población vulnerable no hay también emprendimientos que pueden tener alto valor. Entonces ahí yo creo que tenemos que ajustar mejor como esa focalización de las políticas. Y un segundo punto sobre la pregunta anterior respecto a que pues sí, aquí estamos hablando de programas que apoyan empresas y después el beneficio de esos programas pues se lo quedan las empresas. Pero yo creo que en ciertos nichos de población empresarial pues ese crecimiento de las empresas puede tener unas externalidades sociales muy importantes. Y ahí es donde yo haría la conexión con estas políticas como desarrollo empresarial o de apoyo al emprendimiento y la formalización. Lo que se ha visto es que si uno quiere que las empresas se formalicen, no se debería enfocar en que esas empresas, digamos, cumplan los requisitos asociados a formalizarse, sino que crezcan. Y es en la medida en que las empresas crecen y se sofistican que vale la pena para ellas cumplir con esos requisitos de formalización, porque los beneficios asociados a eso son más grandes que los costos. Y el hecho de que esas empresas tomen esa decisión privada de formalizarse, pues tiene un montón de repercusiones, digamos, socialmente, que ellas no capturan, sino que lo recibe toda la sociedad, en términos de pago de impuestos, de cumplimiento de normas ambientales. Entonces yo creo que en esos contextos de pronto hace un poquito más sentido hacer estos apoyos directos a empresas. Posiblemente tiene que tener políticas mucho más agresivas en competencia, y cuando tiene empresas lejos de la frontera de tecnología, posiblemente una competencia fuerte lo que hace es que la gente los empresarios tiran la toalla, ¿no? Y entonces simplemente se salen del paseo. Entonces, preguntas hay muchas, pero yo creo que en esta primera discusión se avanzó muchísimo en entender qué hay de nuevo, qué se está haciendo interesante en estos temas. Entonces, para cerrar, quisiera pasarle el micrófono del video a Marco, y les agradezco mucho a todos ustedes por su participación y su presencia. Bueno, muy buenas tardes. Tengo un reto inmenso porque, si no estoy mal, soy lo último que los separa de una buena copa de vino. Entonces yo espero posiblemente acortar incluso esta presentación, pero hacerlo lo suficientemente entretenida y en últimas lograr el objetivo que tiene esta presentación, que no es otra cosa sino abrirles el apetito, particularmente a muchos de los actores de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, universidades, con relación a la posibilidad de profundizar los esfuerzos en materia de evaluación de impacto sobre la agenda de desarrollo productivo que estamos trabajando aquí en Bogotá, Cundinamarca. Precisamente en esa línea, y Santiago Matallana me puso el reto de que si podía leer el título de mi presentación sin reírme, pero lo cierto es que deliberadamente le puse ese título para despertar su atención. Y es la Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá, Cundinamarca, como un bocato di cardinale para la evaluación, y la evaluación rigurosa y la evaluación de impacto. En ese sentido, y muy rápido, para entrar en materia,
Nosotros aquí en Bogotá, Cundinamarca, precisamente materializando ese COMPES que ya se ha mencionado, el 3866, la política de desarrollo productivo que construimos, además, varios de los que estamos en este salón. Aquí en Bogotá, Cundinamarca, se comenzó a materializar precisamente hace alrededor de 2 años, cuando lanzamos en el marco de la Comisión Regional de Competitividad esta estrategia de especialización inteligente. Básicamente lo que ahora denominamos nuestra partitura única en materia de desarrollo productivo, un esfuerzo que además no solo estuvo detrás la Cámara, sino el gobierno nacional, gobierno local, a través de varias secretarías, múltiples actores del sector privado, Pro Bogotá, Invest in Bogotá, Connect Bogotá, Andi Bogotá. Esto fue el resultado, además de talleres con empresarios, con universidades, todo eso para definir 5 áreas estratégicas sobre las cuales ya venimos focalizando la mayor cantidad de esfuerzos y recursos. 5 áreas totalmente alineadas con la vocación productiva de esta región. Muy rápidamente, una primera área que hemos denominado particularmente en estas últimas semanas, economía anaranjada. Antes tenía el nombre de Bogotá Región Creativa, pero nos pareció que no había que competir con el mensaje contundente del nuevo gobierno y básicamente busca abarcar los sectores y clústeres de esas industrias creativas y culturales en su acepción amplia. En segundo lugar, un área que hemos denominado biopolo y que busca abarcar sectores y clústeres relacionados con las ciencias de la vida. Ahí aparecen clústeres y sectores del ámbito agropecuario y agroindustrial, pero también clústeres como el de salud, farma, el de cosmética. En tercer lugar, un área que hemos denominado servicios empresariales y que busca abarcar sectores como el de BPO, KPO, pero también clústeres como el de turismo, negocios y eventos o el clúster financiero. Una cuarta área que es el tronco de nuestro árbol, donde apuntamos precisamente a partir de esta área proporcionar el capital humano con los perfiles y competencias que estén necesitando los sectores y clústeres de las otras 4 áreas. Y por último, un área que hemos denominado ciudad-región sostenible, a través de la cual apuntamos a abordar desafíos de sostenibilidad de la ciudad-región. Ahí estamos hablando de proyectos y agendas en materia de economía circular, eficiencia energética, recuperar el río Bogotá, en fin. Esa agenda de desarrollo productivo, esa estrategia de especialización inteligente, se viene materializando a su vez a través de 2 grandes conjuntos de esfuerzos. En primer lugar, a través de un portafolio de proyectos de ciencia, tecnología e innovación de gran envergadura, que como decimos nosotros, busquen mover la aguja de los sectores y clústeres que hacen parte de cada una de estas 5 áreas. Hoy en día, y esto no lo pueden decir todas las regiones del país, ya contamos con un portafolio de alrededor de 53 proyectos que ascienden a 1.16 billones de pesos, que ya es una cifra importante, particularmente dada la tradición de baja inversión en ciencia, tecnología e innovación en el país. Solo para mencionar algunos proyectos y entiendan la envergadura de este portafolio, hasta aquí estamos hablando de la nueva Cinemateca Distrital, por ejemplo, que ya incluso muchos de ustedes pueden ver cuando vayan allá en la 19 con tercera, cerca a los Andes, una infraestructura que va a ser muy importante particularmente para el clúster de industrias creativas y de contenidos que abarca el sector audiovisual. Otro proyecto, la recuperación del Bronx, una zona en la ciudad que en algún momento estaba convertida o durante muchos años estuvo convertida en una zona de tolerancia, de drogadicción, de violencia, y que precisamente apuntamos a recuperar para que los empresarios y diferentes actores que hacen parte de esta economía naranja se establezcan en esa zona. Un tercer proyecto, solo para mencionar un último, venimos trabajando en un parque científico y tecnológico y de innovación aquí en Bogotá, que particularmente va a estar basado en las TIC, proyecto que venimos liderando Cámara de Comercio de Bogotá en conjunto con la Universidad Nacional y Colciencias. En fin, si están interesados les puedo dar mayor detalle, porque además particularmente en algunos proyectos estaremos buscando fuentes de financiación para su implementación, mientras que hay proyectos que ya están financiados. La segunda forma en que se está materializando esta agenda ya la he venido mencionando, y es la agenda de clústeres que está trabajando Bogotá Región. Hoy Bogotá Región viene trabajando la agenda de clústeres más profunda y ambiciosa del país, en un país en el que ya de por sí están pasando cosas interesantes en materia de clústeres. Hoy hay más de 90 iniciativas de clúster en el país,
17 de ellas y contando las está trabajando Bogotá Región precisamente en sectores que tienen que ver con estas 5 áreas de especialización. Me atrevo a nombrarlas rápidamente, además para que las tengan en el radar. En economía naranja, 3 clústeres relacionados a moda, prendas de vestir, cuero, calzado y marroquinería, joyería y bisutería, un clúster de comunicación gráfica, uno de industrias creativas y de contenido que abarca el sector audiovisual, de cine, televisión, publicidad, videojuegos, animación, un clúster de música y un clúster de gastronomía. En materia de biopolo, un clúster de salud, uno lácteo, uno de cosméticos, uno farma. En materia de servicios empresariales, uno de turismo de negocios y eventos, de software y TI, uno de servicios financieros, y estamos comenzando a trabajar nuestro clúster número 17, el de logística. Y por último, en materia de ciudad-región sostenible, un clúster de energía eléctrica y un clúster de construcción. Muy rápidamente, a pesar de que yo sé que aquí hay varios expertos en la materia, ¿qué es una iniciativa de clúster? Y aquí no voy a entrar en el detalle de la diferencia entre clúster e iniciativa de clúster. Algunos de ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo, pero básicamente una iniciativa de clúster nosotros la definimos como una agenda para identificar y abordar cuellos de botella, si nos queremos poner técnicos, fallas de mercado, fallas particularmente de coordinación, de gobierno, que limitan la capacidad de crecimiento de estas 17 aglomeraciones económicas que hemos decidido priorizar aquí en Bogotá, ni más ni menos. Una agenda para que entre múltiples actores del sector público, privado y academia nos sentemos a identificar y abordar esos cuellos de botella. Y en ese sentido va una segunda definición que está muy asociado con todo lo que hemos conversado esta tarde, y es que una iniciativa de clúster, tal como la venimos liderando en Cámara de Comercio de Bogotá, no es otra cosa sino el conjunto de 2 grandes tipos de agendas o intervenciones. Una primera agenda que a veces denominamos de la puerta de la fábrica hacia adentro, que no es otra cosa sino extensionismo tecnológico que hemos hablado durante toda la tarde, a través de la cual buscamos acompañar a la mayor cantidad de empresas de estas 17 aglomeraciones económicas a identificar y abordar rezagos de productividad al interior de la firma. Hoy eso lo hacemos principalmente, pero no exclusivamente, a través de nuestros propios servicios de fortalecimiento empresarial, que de una vez voy diciendo, es el programa de fortalecimiento empresarial más importante que hay en el país, como digo yo, hasta que no me demuestren lo contrario. Nosotros acompañamos hoy alrededor de 4.000 y 5.000 empresas al año, de forma individual, a partir de un diagnóstico individual, con un consultor individual, con una hoja de ruta individual, precisamente a abordar diferentes dimensiones en materia de productividad al interior de la firma que va mucho más allá del tema de management practices, que estamos hablando de temas de mercadeo y estrategia, efectivamente, temas financieros, tributarios, contables, temas de producción, temas de logística, temas de manejo de recursos humanos, temas legales, en fin, precisamente esto, como parte de un diagnóstico individual, se hace a la medida de las necesidades de estas empresas. Y particularmente durante el último año y medio, hemos venido lanzando portafolios especializados, ajustados y diseñados a las necesidades de los empresarios de estos 17 clústeres. Ahora bien, también apalancamos recursos con los impulsas, con los PTP, precisamente para escalar la capacidad que tenemos para implementar esta agenda de la puerta de la fábrica hacia adentro, porque si bien atendemos muchas empresas, 4.000, 5.000 al año, realmente ¿qué son 4.000, 5.000 empresas en un océano de alrededor de 900.000 empresas o 1 millón de empresas que debe tener esta región? ¿De dónde saco esa cifra? Básicamente hay alrededor de 500.000 empresas registradas en Cámara de Comercio de Bogotá, con una informalidad en Bogotá que debe estar del orden del 45-50%, ahí están sus 900.000 o 1 millón de empresas. Entonces tenemos ahí precisamente el reto de escalar nuestra capacidad de hacer esas intervenciones de la puerta de la fábrica hacia adentro. Pero también, ya se imaginarán, trabajamos una agenda de la puerta de la fábrica hacia afuera. Y en esa agenda nosotros buscamos mejorar el entorno de negocios específico de cada una de estas 17 aglomeraciones económicas. Esa agenda, a su vez, cobra múltiples manifestaciones, algunas de las cuales están en esa diapositiva, pero no es una lista exhaustiva. Muy rápidamente, venimos trabajando una agenda muy importante en materia de talento humano,
precisamente para identificar y cerrar las brechas de capital humano de manera que los empresarios de estos clústeres puedan conseguir talento humano con los perfiles y competencias que están necesitando. Esa agenda la venimos trabajando de la mano de múltiples actores, el SENA, universidades, empresarios, varias secretarías del distrito, y venimos implementando más de 30 acciones que ahorita vamos de pronto a ver si tenemos tiempo, algunas de las acciones que están dentro de esa agenda. Segundo, venimos trabajando en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, ya no a nivel de firmas, sino a nivel de aglomeración económica. Algunos de estos proyectos de CTI hacen parte del portafolio de especialización inteligente, algunos no, porque no tienen la envergadura para ser parte de ese portafolio. 3, trabajamos en temas normativos y regulatorios que puedan estar limitando la capacidad de crecimiento de estos clústeres. Entonces, por ejemplo, si el clúster lácteo tiene temas regulatorios en materia de inocuidad para poder acceder a los mercados de más alto valor, ese tipo de agenda regulatoria sería parte de la agenda del clúster. 4, trabajamos en proyectos de infraestructura, transporte y logística específica para estos clústeres. Aquí no estamos hablando de la agenda 4G de infraestructura, aquí estamos hablando que si efectivamente el clúster lácteo necesita desarrollar una cadena de frío para poder exportar a los mercados de alto valor, eso sería parte de la agenda del clúster. 5, trabajamos en esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa sobre estos clústeres. Precisamente eso lo hacemos de la mano con nuestra filial Invest in Bogotá. Solo para darle unos números, en Bogotá llegaron durante los últimos 5 años alrededor de 15 billones de dólares en inversión extranjera directa. Más del 52% de esos recursos llegaron a algunos de los 16 de los 17 clústeres que venimos trabajando. Y por último ejemplo, de nuevo, de una lista no exhaustiva, para algunos clústeres ofrecemos plataformas de comercialización para los empresarios de algunos de estos clústeres. En ese sentido, se debe entender por qué hace 2 años venimos liderando un Bogotá Fashion Week, precisamente siendo esa la plataforma comercial de nuestros 3 clústeres de moda. Y por qué este año llegamos a la 9ª versión del Bogotá Audiovisual Market, que se ha convertido en uno de los principales mercados audiovisuales de Latinoamérica, siendo esa la plataforma comercial del clúster de industrias creativas y de contenido. Y porque ahora en septiembre, además para los que les gusta la música, llegamos a la 7ª versión del Bogotá Music Market, o BOM, que es precisamente uno de los mercados musicales más importantes del mundo, siendo esta la plataforma comercial del clúster de música. Entonces, esa agenda de la puerta de la fábrica hacia adentro y de la puerta de la fábrica hacia afuera es lo que nos dedicamos a hacer aquí en estas iniciativas de clúster. Me voy a saltar por temas de tiempo algunas de estas diapositivas. Aquí está un poco la distribución de proyectos que conforman esta agenda, o por lo menos parte de esta agenda. Hoy tenemos un portafolio adicional a los 53 proyectos, de 61 proyectos en los diferentes temas que conforman o dimensiones que trabajamos en las iniciativas de clúster. Pero yo quería, de pronto, ya por último, detenerme a enfatizar en algunas de las intervenciones que deberían ser sujetos de profundizar los esfuerzos en materia de evaluación de impacto. Y ojo que estoy hablando de profundizar porque no estamos en cero, pero sí hay mucho por mejorar en cuanto a incluirle evaluación rigurosa a toda esta agenda que estamos trabajando. En ese sentido, obviamente el tema de extensionismo tecnológico que ya mencioné, que aquí lo denominamos fortalecimiento empresarial, donde particularmente hemos lanzado estas 17 portafolios especializados para los clústeres y donde implementamos 4 tipos de servicios, de lo que llamamos servicios de información, de formación, de asesoría o consultoría especializada. Muchos de estos acompañamiento gratuito, hay algunos servicios donde hay una cofinanciación por parte del empresario y adicionalmente servicios de contacto. Eso, digamos, por el lado de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero también implementamos con las otras entidades del gobierno nacional proyectos como el acelerador de productividad, con el PTP, que lo venimos implementando en varios clústeres. Ahora venimos trabajando otro esfuerzo en materia de extensionismo tecnológico con Confecámaras, denominado Produce Más. También estamos interviniendo alrededor de 400 empresas en esta región en materia de cierre de brechas digitales con unos centros TIC
de desarrollo empresarial, precisamente para ver cómo cerramos las brechas digitales, no solo del sector o el clúster de software y TI, sino cómo el clúster lácteo efectivamente empieza a utilizar tecnologías y economía digital dentro de su agenda. Aquí, por ejemplo, en este frente tenemos mucho que explorar en materia de evaluación. Un poco en la misma línea tenemos rutas adicionales, que son estas últimas 3 que voy a mostrar. En primer lugar, una ruta de innovación que apunta precisamente a incrementar las capacidades de gestión de la innovación al interior de la empresa. Esto ya la Cámara ha venido implementándolo durante 10 años y hemos recorrido una curva de aprendizaje que ojalá el gobierno, ahora con el plan de desarrollo y las nuevas políticas que saldrá, ojalá incorpore todos esos aprendizajes de la Cámara de Comercio. Rutas también para emprendedores, tenemos todo un esquema de acompañamiento uno a uno a nuevos emprendedores, pero además de la Cámara, venimos implementando otros esfuerzos en materia de emprendimiento, como por ejemplo una aceleradora de negocios para empresas del sector de biotech. Estamos en este momento, por otro lado, implementando un fondo de innovación del distrito. Por primera vez aquí en Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico pone 10.000 millones de pesos sobre la mesa, precisamente para implementar convocatorias que tienen que ver de nuevo con este tema de extensionismo tecnológico, con cierre de brechas tecnológicas, con vouchers de innovación, también todo un espacio a abordar desde el punto de vista de evaluación. Y por último, mencionar también otra ruta particular que tenemos para el tema de formalización, que nuevamente volvemos a atacar desde el punto de vista de productividad. Somos unos convencidos de abordar el problema de informalidad en este país y particularmente de esta región, atacándolo desde la productividad de manera tal que las empresas puedan ser lo suficientemente productivas para poder abordar los costos que implica la formalización en este país. Todo eso para llevar a los mensajes finales, que no son otra cosa sino repetir mensajes que he dado a lo largo de esta presentación. Espero por lo menos haber sembrado la inquietud en ustedes de que aquí en Bogotá, Cundinamarca, venimos trabajando la agenda de desarrollo productivo más importante del país y una de las más importantes de Latinoamérica. Nos vienen buscando ya de múltiples países a entender lo que estamos haciendo acá, a cómo nos hemos organizado a nivel local para trabajar en estas agendas. Venimos trabajando incluso proyectos de cooperación con Europa, con donde tenemos regiones hermanas con las que estamos trabajando estos temas de clústeres y de especialización inteligente. Esta agenda se viene implementando a través de múltiples esfuerzos en torno a esta partitura única en materia de desarrollo productivo que articulamos en el marco de la Comisión Regional de Competitividad. Y si bien estamos en proceso de establecer un sistema de evaluación y monitoreo de esta agenda, y ya tenemos toda una serie de indicadores que le estamos haciendo de seguimiento, lo cierto, y es el mensaje desde el comienzo, muchos de los esfuerzos no están siendo rigurosamente evaluados. En ese sentido, y con toda la voluntad de meterle rigor, soy personalmente un convencido de la importancia de meterle rigurosidad a toda esta agenda de política pública. Ponemos a disposición de todos ustedes la mejor agenda de desarrollo productivo del país y una de las más importantes de este hemisferio. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado finalmente al cierre de esta jornada de intercambios. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo en que fue un día de un diálogo intenso y productivo, muy interesantes discusiones en este recorrido que hemos hecho desde la mañana sobre la importancia de la evidencia para el uso para el diseño de las políticas públicas, para la importancia del sector PYME, sus restricciones al crecimiento, distintas potenciales soluciones, algunas ya con evidencia sobre su impacto, algunas que todavía necesitan ser evaluadas. Nuestra discusión en torno a las restricciones en la capacidad empresarial y cuáles son las mejores formas de promover el crecimiento y la mejora en las capacidades de la gestión de las empresas, mejoras en el acceso al financiamiento, la pregunta por el emprendimiento de alto crecimiento. Creo que han sido todos
discusiones súper valiosas y productivas. Espero que compartan esa sensación y yo me voy muy contenta con la jornada del día de hoy. Quería agradecerles nuevamente a todos ustedes por venir y formar parte y activamente participar con sus preguntas, con sus ideas y comentarios a lo largo del día. Así que bueno, muchas gracias en nombre de IPA y gracias también nuevamente a nuestros coorganizadores. Y le dejo también algunas palabras para Marcela, Mónica, perdón. Ya a esta hora ya estoy confundida, de Banco Mundial. Sí, efectivamente hasta ahora pues no voy a dar más palabras y más resúmenes y más análisis. Creo que ya todos estamos pensando en el atraso de correos y trabajo del día de hoy, más el cóctel que ya viene. Entonces eso es un buen incentivo. Quería agradecerles en nombre del Banco Mundial y de todos los coorganizadores y financiadores, porque ha sido una muy buena oportunidad de tener un equipo diverso con diferentes perspectivas, visiones y objetivos que han enriquecido mucho la discusión. Es un momento coyuntural en Colombia, estamos en un cambio que ha sido precedido por gran incertidumbre, entonces creo que es el momento de crear y renovar nuevas alianzas y no comenzar de nuevo, sino construir sobre lo que ya está y tomar impulso para seguir avanzando. Tenemos pues un reto grande y es destrabar la productividad aquí en Colombia que prácticamente pues suma cero en crecimiento en los últimos tantos años. Entonces, muchas gracias. Seguimos, esto es como un primer diálogo que queríamos hacer y seguimos avanzando, diálogos de este estilo, bilaterales y cualquier idea que tengan. Hemos hablado de innovación y pues parte de la innovación también es crear estos espacios y simplemente echar globos y construir para avanzar y apoyar pues a Colombia a que sea líder en muchos temas. Muchas gracias a todos, inclusive pues a los que han venido de lejos, muy amables. Los esperamos para el cóctel.